el derecho natural es una doctrina ética y jurídica que postula la existencia de derechos humanos fundados o determinados en la naturaleza humana. Propugna la existencia de un conjunto de derechos universales, anteriores, superiores e independientes al derecho escrito, al derecho positivo y al derecho consuetudinario. También se denomina derecho natural a una de las fuentes del derecho o de la justicia junto a la costumbre y el derecho positivo o escrito. No debe confundirse con el justnaturalismo, un conjunto de pensadores o de escuelas de pensamiento que se inspiran en el derecho natural. El derecho natural se refiere a un conjunto de normas o preceptos que nacen de la misma naturaleza o conciencia humana. Bajo el término justnaturalista se agrupa a un conjunto de teorías sobre el derecho y la justicia que difieren en métodos y formas de fundamentación, pero que coinciden en sostener que existen ciertos mandatos o principios que por definición pertenecen al derecho, de modo que si el derecho positivo no los consagra y sanciona no es verdadero derecho. Dicho de otro modo, las teorías justnaturalistas o justnaturalistas afirman que la legitimidad de las leyes positivas, que son el conjunto de normas efectivamente vigentes en un Estado, dependen en último término de su concordancia con el derecho natural. En definición de Johannes Messner, el derecho natural es orden de la existencia. Naturrecht ist Existenzordnung. 1. Para Messner, el derecho natural contiene principios específicos y negar esto implica entrar en contradicción con la conciencia humana. Para el justnaturalismo, la validez de la ley depende también de su justicia, o corrección material, y por eso la tesis principal del justnaturalismo se puede resumir en la expresión de Gustav Radbruch: la ley extremadamente injusta no es verdadera ley. Experimentos recientes demuestran además que el sentido de la justicia está ingénito en la especie humana y es igual en todos los seres que la forman, ya incluso cuando apenas tienen 15 meses. 2. En la literatura aparece ya la antinomia entre autoridad humana, el homos, y las leyes no escritas que provienen de la voluntad divina, los oagraptan mima, en la tragedia Antígona de Sófocles, en cuyos versos se apoyan aquellos que defienden la existencia de un derecho absolutamente válido superior y anterior a las leyes humanas. Asimismo, la invocación al derecho natural sirvió a los juristas estadounidenses del siglo XVIII para proclamar y autentificar la independencia de su país respecto a Gran Bretaña, alegando su derecho de resistencia a la opresión, consecuencia de todos los demás derechos que acogen también las constituciones francesas de 1789 y 1793. La filosofía del derecho de Radbruch deriva del neokantismo, que postulaba que hay una ruptura entre ser, sein, y deber ser, sollen, o entre hechos y valores. Asimismo, existe una divisoria tajante entre las ciencias explicativas, causales, como las ciencias de la naturaleza, y las ciencias interpretativas o comprensivas, ciencias del espíritu. La ciencia del derecho se situaría, para Radbruch, entre las ciencias del espíritu, pues no se limita a describir una realidad, sino que aspira a comprender un fenómeno cargado de valor, el derecho. La ciencia jurídica se distingue así tanto de la sociología del derecho como de la filosofía del derecho. El núcleo de la filosofía del derecho de Radbruch consiste en la separación entre derecho positivo y la idea del derecho. La idea del derecho se define mediante la tríada constituida por justicia, utilidad y seguridad. La fórmula de Radbruch se fundamenta en esta tríada. Radbruch asumió durante la mayor parte de su vida una postura racionalista y relativista, definiendo el relativismo como el supuesto ideológico de la democracia. 3. Ninguna ideología es demostrable ni refutable, y todas merecen similar respeto. Sin embargo, después de 1945 Radbruch experimenta una evolución en sus posiciones teóricas, como consecuencia de la caída del régimen nazi, el desvelamiento de sus crímenes y la necesidad de juzgar a los responsables de estos. Admite entonces la posibilidad de un derecho supralegal o naturaleza de las cosas que se impone sobre las leyes abiertamente injustas y arbitrarias. Algunos autores, como Lon Fuller, interpretan esto como un cambio de postura desde el positivismo al justnaturalismo. Otros, como Eric Wolf, han defendido la esencial continuidad del pensamiento de Radbruch. 4. Como testigo destacado de su época, al analizar el sistema jurídico nacional socialista, Gustav Radbruch constata un hecho incuestionable. El legislador puede hacer leyes extremadamente injustas.
Y como consecuencia de lo anterior, este autor postula la existencia de un derecho supralegal que es límite al derecho del Estado. Tal derecho supralegal se comporta como un índice o parámetro de la validez material de las normas nacionales y se opone abiertamente a la relatividad absoluta de la justicia. Pero, para Radbruch, no cualquier injusticia invalida una norma positiva, solo la injusticia extrema. La ley extremadamente injusta no es verdadera ley. Una consecuencia que habitualmente se extrae de algunas posiciones ius naturalistas, particularmente la tomista y la lockeana, es la siguiente. Sería legítimo resistirse a la autoridad cuando se intenta imponer el cumplimiento de una ley que no es compatible con la ley natural.